Hola, hola amigos y amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo episodio contrato de la fase 13 de SnowRunner. El día de hoy vamos a hacer este contrato, como les decía, que se llama Roca Roca 2. Ya en un episodio ya hace bastante rato hicimos un contrato que se llama Roca Roca 1 y que ese nos permitió habilitar lo que es esta central de productos de cemento. Lo recordarán, ¿cierto? Cuando trasladamos estas mismas cargas de pizarra hasta ese lugar. Bueno, el día de hoy hay que trasladar la misma cantidad de carga, que son 4 bloques de pizarra, hasta acá, bien, bien lejos, que son los hangares del aeropuerto. Vamos a ver qué es lo que sucede al entregar esto. También el del apartado de oficina del alcalde. Y dice, en resumidas cuentas, colega, tenemos un pedido grande y nuestro cliente no se nos anda con tonterías. Necesitamos que lleves un par de rocas grandes al aeropuerto y nos gustaría ver lo rápido que puedes hacerlo. Venga, dale caña. Entrega en los hangares del aeropuerto 4 bloques de pizarra. Como recompensa no hay nada, así que esperemos que haya alguna animación, algo. Lo veo difícil, pero nunca perdamos la esperanza de ver algo distinto. Como ven, vamos a utilizar el FEM. ¿Por qué? Porque el FEM es el único que me permite poder trasladar todo esto de una sola vez. Porque como tiene 4 espacios, me caen 2 cargas de bloque. Y el remolque mod del Pack Trailer, que es ya un mod que utilizo permanentemente, también me permite llevar dos. Así que podemos llevar las cuatro en un solo viaje. Estamos en la cantera de Pizarra. Ya saben que esta es una de las canteras más difíciles para poder llegar. Tengo poco combustible considerando que este camión gasta bastante, así que tengo 205 litros, el remolque ya lo sequé, no tengo combustible y en la vaca tampoco tengo nada, así que me venía con el Atom, casi le digo Sprinter, lo habría matado. Me vine con el Atom, pero por tomar el atajo, cierto, que hay aquí, me volqué y no hubo forma de recuperarlo. Como no tengo grúa tampoco, no pude ayudarme con la grúa, pero quedé ahí a medio volcar, quedó firmado ahí en una piedra, por eso no se caló el motor, porque ven que arranca. Entonces me venía con este camión para acá para poder repostar el FEM, pero no alcancé a llegar, así que nos vamos a venir con el FEM. Saliendo de aquí de la cantera tenemos que pasar por aquí, así que ahí voy a repostar y voy a rescatar el FEM al taller para que no me obstaculice obviamente el paso. Así que nos vamos a cambiar al FEM. Yo creo que con estos 205 litros alcanzamos a llegar ahí a donde está el lazo, pues, así que esperemos que sea así. Vamos a irnos con cuidado. De todos los viajes a las canteras son riesgosos de tener problemas, así que vamos a hacerlo con mucho cuidado, sobre todo más preocupación me da el remolque, pero gracias a los fierros que tiene este remolque del Pack Trailer puedo evitar que se me caiga la carga. Miren, ahí arriba está el lazo. Así que bueno, ustedes saben que la técnica para evitar el peso que generan estos bloques, por lo menos con este remolque del Pack Trailer, es eh, soltar la carga. Así que vamos a soltarla si ya se ve mucho riesgo, o a veces en realidad se suelta sola cuando ya está muy ladeado el remolque. Así que lo importante es que no se me caiga, eso es lo que realmente importa, para así evitar que perdamos nuestra carga. Como ven, tenía 205 litros, no hemos avanzado nada y ya gastó más de 40 litros de combustible el camión. Al llevarlo así como lo llevo también
con la marcha alta, lenta alta, perdón, y el bloqueo diferencial. Acá está más combustible este camión, así que, pero lo llevo así porque si no lo llevo con esto, como este camión tiene un déficit en el tren trasero, en los trenes traseros, que queda como una rueda en el aire, entonces no tracciona bien. Y esta es la única forma de llevarlo, eh, que vaya las, las 6 ruedas tocando el terreno, así que por eso más que nada me arriesgo a gastar tanto combustible con el bloqueo activado. Pero no hay nada que hacer, es la forma de irse tranquilo, y aparte que así lo llevo un poco controlado en cuanto a la velocidad y no se me descarrila este camión, que es tan complicado conducirlo, sobre todo aquí en las canteras con esta, esta porquería de dirección que tiene, que es tan complicada. Esta es la zona que más me preocupa. Aquí el remolque es donde más va a sufrir. El camión no me preocupa tanto porque, bueno, si no doblo mal o si la dirección no se me gira sola, no debería tener problemas. Ya pasé con el camión, pero aquí el remolque es el que la sufre. Aquí la dirección se me dio vuelta sola y se me trancó la rueda delantera. Retroceder un poquito para que se enderece. Bueno, ahí el remolque ya se la dio, pero gracias a esas a esos fierros de metal que tiene, cierto, no se cae la carga. Aquí yo siempre hago el camino como corresponde, ¿eh? Pero si se fijan aquí a un costado hay un tipo de escalera, que está la ven ahí, que es de color amarillo, que nos permite poder pasar por aquí también. También es una opción para evitar esa curva que hay ahí, que hace que uy, no, me va a volcar. Oh, no fue buena idea. Por lo menos el camión cayó derecho, pero perdimos toda la carga. Bueno, quería mostrarles que por ahí se puede pasar, pero resulta que con este camión no es muy no es muy conveniente, así que eliminamos la carga. Menos mal caímos derecho, así que podemos hacerlo de nuevo. Y cargamos nuevamente nomás los bloques. Bueno, eso no hay que hacerlo. Debo confesarles que de todo lo que llevo pasando por las canteras, primera vez que me vuelco o que me caigo por el risco. Lo bueno que los bloques de pizarra son ilimitados, así que puedo pasar bien. Lo único malo es que ahora me quedé con menos combustible, 80 litros. Ahora sí que estoy poniendo en duda poder llegar ahí a donde está el lazo. Podría perfectamente haber cortado el video aquí, ¿cierto? Y haber grabado de nuevo. Pero no es la idea. A mí me gusta mostrar en realidad los problemas que uno va teniendo, porque así se va viendo en realidad cómo juega uno, qué cosas van pasando. Y si yo tuviera la opción, que no la tengo, de estar editando los videos, obviamente no verían esos dramas. Y eso le da un poquito más de veracidad al video, creo yo. No sé si les gusta que sean editados los videos, ¿no? Pero yo creo que a todos nos gusta ver qué va pasando en la ruta, qué problemas va teniendo uno. Voy a desactivar el bloque diferencial porque estoy gastando mucho combustible y no sé con estos litros si llega, ya no creo. De verdad que no creo.
Si no voy a tener que hacer el viaje nuevamente con el FEM, o sea, con el ASO, perdón, y poder repostar el camión. Y ahí ya se soltó los bloques del remolque. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que voy a llegar hasta ahí, hasta donde me costó pasar nomás y nada más. Es increíble la cantidad de combustible que consume este camión. No sé si alcanza a pasar aquí. Vamos a intentarlo. Ahí quedámonos. Quedé súper incómodo, pero no creo que se vuelque. Esperemos nuevamente. Este camión que no lo puedo sacar de aquí. Que igual voy a perder harto en rescatarlo. No, si no hay forma de sacarlo de aquí. Me hizo falta la. Me hizo falta la grúa. Ya, no me voy a calentar más la cabeza. Y vamos de nuevo. Además lo que esa cantera es la única que tiene accesos secundarios como a donde me volqué, que son difíciles. No es como las otras que tienen unos accesos que se acorta harto el camino, pero lamentablemente justamente esta es la que no tiene esa posibilidad. Todo está hecho con su propósito, obviamente. Vamos a ver si llegamos ahora con el lazo. No, no voy a hacer ahora el corte de camino ahí porque quiero llegar.
Y esta como es la cantera más grande, tiene más vueltas que las otras. Entonces, cuesta harto venir acá, salir. Aparte que la carga que se traslada es de lo más pesado que hay hasta ahora en el No Runner. Entonces tiene harta dificultad estos viajes hasta esta cantera. En comparación a la otra, que tiene más posibilidades de éxito. Ya salió una vez de aquí con el FEM, cuando hice Roca Roca 1, así que no debería por qué no poder salir ahora. Me quedé corto el giro ahí. Ahí abajo estamos, ¿ven? Está pero como si estuviese colgando el FEM. Espero no volcarme. De verdad que no quiero que pase eso porque no creo que tenga la misma suerte de caer paradito. ¿No? Era esperable que rompiera las ruedas. Por lo menos fue una trasera. Y aquí fue donde me volqué yo. De verdad que siento mucho tener que dañar los vehículos en estos caminos, pero la verdad es que es casi inevitable. Ustedes saben que yo siempre trato de cuidar lo máximo los vehículos, no me gusta ir pegándolos, dañándolos estéticamente, pero aquí en las canteras la verdad que eso es casi imposible. A ver, yo quería pasar por aquí.
por aquí donde yo quería pasar con el FEM. Igual es complicado. No digamos que es fácil, pero se puede. Bueno, ya se me está yendo para el lado, así que mejor voy a evitar. Quería mostrarles que sí se puede, pero mejor no. Porque quiero reportar el camión, así que si me arriesgo, no voy a lograrlo. Que no puedo reportarlo, debe estar más cerca. Ahí sí. Vamos a mover el lazo. Quiero reportar de igual forma el remolque. Ya. La verdad es que me carga cuando se traba así el camión. Está trabado por esa piedra que está en la rueda trasera. Por eso no, está trabado. ¿Ven? Tiene una rueda en el aire, por eso no avanza. Qué porquería de camión. O sea, el camión no es malo, si es la dirección la que lo perjudica a este. Que ni siquiera puedo retroceder. No, que estoy poniendo en riesgo el remolque. Por ahí quiere, por ahí quiere. Ahí pasó. Uf, que hay que sufrirla. Ah, cisterna de combustible, al FEM. Ah, no, sale el remolque. Ahí sí. Ya, ahora viene lo bueno aquí.
terrible. Ahí va. El remolque ahora. El remolque es menos problema porque el remolque me sigue, ¿no? Aún nos queda harto camino. Vamos a ver salir de aquí. Voy tratando de manejar lo mejor posible este camión. Si no fuese por la gran capacidad de carga que tiene, no lo utilizaría yo. Debo ser sincero. Y todavía no existe un mod que modifique la dirección de este camión. Vi por ahí uno que había, pero en PC. Lamentablemente no ha llegado a consola que modificara la dirección de este camión. De verdad que sería un mod que yo instalaría, pero a ojos cerrados.
que este poquitito y salimos a la cantera por fin. Uf, lo logramos. Vamos a salir hasta la carretera y ahí voy a cambiar el horario. Yo sé que a la mayoría le gusta verlo de día para observar los caminos. Aunque ya a esta altura, con todo lo que ha pasado desde que llegó esta fase, yo creo que es casi como innecesario ir mostrando los caminos porque ya los conocemos. Así que ir de noche no debería ser mucho problema. Es increíble en comparación a otros camiones que cuando ustedes le colocan el bloque diferencial, ¿cierto? Con las marchas bajas a un camión que se supone que debería consumir menos combustible, y eso pasa en la mayoría, menos combustible que llevarlo en automático, pero este camión es todo al revés. O sea, si lo pongo en automático gasta menos. Ya, ya se está acabando el combustible, para que vean el alto consumo que tiene este camión.
¿a dónde voy? Ahora me voy a, como tengo que ir al aeropuerto, me voy a dar la vuelta larga, no me voy a ir por los caminos de tierra acá, porque todo significa riesgo para este camión, así que vamos a irnos por la ruta larga, que bueno, tampoco es la mejor del mundo, pero sí me da un poquito más de confianza. Voy a aprovechar de apilar la carga porque como se soltó, tenía el remolque suelto, así. Mejor ya la asegura. Bueno, y como vieron en una historia que publiqué hace unos días, cuando el día lunes, cuando no subí video, estoy avanzando en la fase 4 de Amor. Ya saben que yo estaba haciendo una serie, varios la estaban siguiendo, así que saben de lo que le hablo. Y como tuve esa pérdida de progreso, perdí todo lo que había hecho en Amor, así que estoy retomándola en esta misma partida. Así que me voy a demorar, yo creo, sí, en retomar lo que perdí. Pero lo importante va a ser lograrlo y retomar cuanto antes esa serie y tratar de terminar Amor. Me di la media vuelta por acá, pero bueno. Como les decía, quiero retomarla pronto para poder volver a ser cooperativo. Que yo sé que varios quieren jugar conmigo, así que quiero pronto volver a hacerlo. Ya estaremos de regreso. Lo primero, obviamente, llegar hasta donde iba. Pero eso me va a tomar harto tiempo. Pero bueno, nadie me apura, en realidad.
Ya nos va quedando menos. Este camión apenas avanza. Sí, lo mejor es guiarlo con el bloqueo porque es como la manera más práctica de guiarlo. Ya va quedando poquito. Se hace, pero demasiado lento el camino con este camión. Esto es lo que más, ya se los comenté, ¿cierto? En su momento. Lo que más me molestó esta fase es sin, tanto camino sin sentido que hay en esta fase. Caminos rotos, con corrimientos que no se pueden sacar. La verdad que ya está bien un par de eso, pero ya cuando se ceban igual molesta un poquito. Ya, lo importante es que estamos llegando. Justo digo eso y se tranca. Ay, no alcancé a no topar la barandilla del puente.
Ahí está el radar funcionando, la torre de control también. Vamos a una foto aquí para la portada. Ahí. Y aquí está el punto de entrega. No creo la verdad que pase algo así. No me hago ilusiones. Llegamos, lo entregamos y estamos listos. Dice, eso es crack. Lo has bordado, el cliente está feliz y ya están cargando el pedido en el avión. Aquí tienes tu parte y algo más por lo profesional que eres. Recompensa 2.130 estrellas y 19.250 dólares. Por lo menos la cantidad de estrellas y dólares es bueno por hacer tamaño, tamaño de trabajo. Se supone que si lo hiciéramos con no utilizando el FEM, no utilizando el remolque de 4 espacios mod, eh, obviamente habría que hacer 2 viajes y eso ya compensaría un poco lo que es el dinero. Igual encontraría yo si fuese así, que es muy poco, pero como hicimos un solo viaje ya es una suma de ganancia considerable. Así que ya estamos ahora en un 78% de progreso. Ya descubrí el observatorio que me faltaba, así que como ven ahí, estamos 4 de 4 y mejora 7 de 7. Solo falta eh, las misiones que faltan por terminar, que son 9 si no me equivoco. Tenemos contrato, nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y encargo. Nos queda uno que está oculto. Hay que esperar que aparezca. Y ahí estaríamos con los 9 que faltan para completar el 100%. Lo corroboramos. Tenemos 5, 6, 7 y 8. Y el encargo que falta que aparezca. Así que eso, amigos. Espero les haya gustado el episodio. La sufrimos, claro que sí. Pero eso es lo bonito de este juego. Pasamos rabia, pero ya el ratito ya se nos pasa. Así que eso, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.